Los problemas de caballeros y escuderos eran la especialidad de Raymond Smullyan. En estos problemas hay ciertos personajes que son los caballeros, que hacen afirmaciones que siempre son verdaderas, y otros personajes que son los escuderos, en otras versiones él los llamaba bribones, que hacen siempre afirmaciones falsas. Normalmente en un planteo de estos hay una serie de afirmaciones que nos dicen fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra, y el problema en general es deducir a partir del análisis de esas afirmaciones quiénes son los escuderos o bribones y quiénes son los caballeros. ¿Cómo se crea un problema de caballeros y escuderos? Esa es la pregunta que queremos analizar acá. En realidad, dentro del mundo de la creación de los problemas de matemática recreativa o más en general de problemas de ingenio, hay tres niveles de dificultad, que de menor a mayor son los siguientes. En el primer nivel de dificultad está la creación de problemas sobre un esquema o un mecanismo ya conocido. Por ejemplo, es la que estamos analizando aquí, cómo crear problemas de caballeros y escuderos. Otro ejemplo podría ser, qué sé yo, crear un sudoku. Uno tiene el mecanismo del sudoku, puede crear un sudoku. O también, ya saliendo de la matemática recreativa y yendo a problemas de ingenio más en general, crear un crucigrama. En el segundo nivel de dificultad está la creación de variantes sobre un esquema, introducir variantes a un esquema ya conocido, es decir, modificar alguna de sus reglas, agregar alguna variación. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del sudoku, crear un sudoku que tenga un tablero de una forma diferente a la habitual sería una variación. En el caso de caballeros y escuderos o caballeros y bribones, crear una tercera categoría sería una variación. Smullyan, por ejemplo, tiene una variante donde introduce personajes que se llaman normales, que pueden hacer tanto afirmaciones verdaderas como afirmaciones falsas. Y el tercer nivel de dificultad sería ya la creación de nuevos esquemas o de problemas que directamente están fuera de cualquier esquema específico y son de libre creación, digamos así. En este caso, entonces, estaríamos dentro de la primer nivel de dificultad. Vamos a ver cómo se crea un problema de caballeros y escuderos. O sea, sobre el esquema ya conocido de los caballeros y escuderos, crear un problema de ese tipo. Lo que vamos a ver en realidad se aplica a cualquier tipo de creación dentro de un esquema conocido. Lo primero que uno tiene que hacer es resolver esa clase de problemas. Si estamos hablando de caballeros y escuderos, resolver muchos problemas de caballeros y escuderos. Cuanto más, mejor. Si uno resuelve pocos, podrá crear problemas, sí, pero cuanto más resuelva, más habilidad va a ir adquiriendo en la creación de problemas de caballeros y escuderos. ¿Para qué uno quiere resolver problemas? Para ir metiéndose en la lógica del esquema, del tipo de problema, para ir entendiendo cuáles son, entre comillas, los trucos, cuáles son las pistas que nos dan mucha información y cuáles nos dan menos. Este último tema es importante porque hay algunas pistas, ciertas clases de pistas que efectivamente nos dan mucha información. A veces esas pistas se llaman el punto débil del problema. Cuando uno resuelve un problema de caballeros y escuderos, o en general problemas sobre un esquema específico, conviene siempre buscar ciertas pistas que nos dan como la llave para entrar en la resolución, nos dan un puntapié inicial que nos permite avanzar en la resolución del problema. Estas pistas que nos dan mucha información, insisto, las llamamos puntos débiles. Justamente esos puntos débiles son los que uno va descubriendo cuando resuelve muchos problemas. También es conveniente cuando uno resuelve con la idea de ponerse después a crear problemas, ir anotando las deducciones que uno va haciendo para, de nuevo, insisto, ir metiéndose en la lógica, en el tipo de deducciones que se hacen, en la clase de información que uno va obteniendo al analizar el problema. Ejemplos de puntos débiles dentro de un problema de caballeros y escuderos. Primer punto débil. Yo voy a mencionar algunos, hay muchísimos. El primer punto débil es este. Un personaje dentro de este mundo de los caballeros y escuderos nunca puede decir de sí mismo, cuando habla de sí mismo, nunca podrá decir yo soy escudero, porque eso caería en una paradoja, en la paradoja del mentiroso. Si está diciendo la verdad, entonces no sería escudero. Si es escudero, no puede decir de sí mismo que lo es porque estaría diciendo la verdad. Entonces un personaje, si habla de sí mismo, solo puede decir yo soy caballero. Sea o no sea caballero, lo único que puede decir de sí mismo es yo soy caballero. Entonces, si un personaje habla de sí mismo, ese dato de que solo podrá decir que soy caballero puede servirnos de punto débil eventualmente. Otro punto débil es que si A dice de B que es caballero, o sea, A dice B es caballero, eso implica que los dos son del mismo tipo. Si es caballero, B también. Si es escudero, B también. O sea, los dos son equivalentes. Con la misma idea, si A dice de B que es escudero, A dice B es escudero, eso implica que los dos son de distinto tipo. Si es caballero, B es escudero. Si es escudero, B es caballero.
Entonces conviene tener escrita o en todo caso en mente una serie de datos así, de que ciertas afirmaciones nos dan mucha información, nos permiten ciertas deducciones y esa información son como nuestra caja de herramientas para la construcción del problema. ¿Cómo se crea un problema? Bueno, se crea pista a pista. Uno, como creador del problema, analiza lo siguiente, escribe una pista, propone una pista, preferentemente un punto débil. Esa pista no va a ser necesariamente la que aparezca primero en la redacción del problema, pero es la primera que nosotros proponemos. De esa pista saca todas las deducciones posibles, después agrega una segunda pista, saca todas las deducciones que se pueden obtener de esa pista, de la combinación de las dos que ahora puso. Después agrega una tercera pista y saca todas las deducciones posibles de esas tres. Y así sucesivamente hasta que se obtiene una solución única. Una condición de elegancia que tiene que tener todo problema de matemática recreativa, problema de ingenio, es que la solución tiene que ser única. Entonces, repito, uno pone una pista, saca todas las deducciones posibles de esa pista, agrega una segunda pista, saca todas las deducciones de esa pista y así sucesivamente hasta que las deducciones nos llevan a una solución única. Una vez que uno logró eso, tiene el problema escrito. Después lo tiene que redactar bonito, lo perfecciona un poco en cuanto a los detalles, pero ahí ya tiene en bruto la primera versión de nuestro problema. Por supuesto, todo es cuestión de práctica y cuanto más uno practique, mejor va a salir este mecanismo, va a crear problemas más fácilmente, más elegantes, más bonitos, etc. Eso es como todo en la vida, la práctica nos va perfeccionando, pero la técnica básica es la que acabo de describir. Ahora vamos a verla en un ejemplo. Decíamos que un punto débil está representado por el hecho de que si A habla de B y dice que es escudero, o si dice que es caballero, eso nos da información sobre la relación que hay entre A y B. Probemos una variante de este punto débil. ¿Qué pasa si pongamos por caso un problema donde hay tres personajes, A, B y C, y A no dice que B es escudero o B es caballero, sino que A dice B y C son ambos caballeros. Probemos eso. ¿Qué pasa? Yo propongo entonces como pista la siguiente. A dice, B y C son ambos caballeros. Esa es nuestra primera pista. Ahora tenemos que deducir qué podemos obtener de esta pista. Entonces, dos opciones. Si A es caballero, B está diciendo la verdad, entonces B y C son caballeros. La primera alternativa que puede darse es que A, B y C sean los tres caballeros. Si A es escudero, entonces está mintiendo, entonces B y C son ambos caballeros, es falso, y eso quiere decir que o B es caballero y C es escudero, o B es escudero y C es caballero, o los dos son escuderos. Dicho más fácil, si A es escudero, entonces B o C, por lo menos uno de los dos, es escudero. Anotamos entonces todas las alternativas que nos quedan, que son 4, y acá en esta imagen que estoy mostrando ahora, se ven. Nos quedan 4 opciones posibles para las pertenencias de A, B y C. Necesitamos ahora una segunda pista que nos elimine alguna de estas 4 alternativas y nos vaya acercando a la solución. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es mirar y ver qué podemos agregar para que elimine alguna de las opciones. Si miramos en realidad de esas 4 opciones, hay exactamente solo una, en la cual A y C pertenecen a diferentes categorías, que es la tercera en nuestra lista. En esa tercera, A pertenece a un grupo, C pertenece al otro. En los otros 3 pertenecen al mismo. Entonces, si agregamos una pista que nos diga A y C son de distinto tipo, eso nos dejará la tercera opción como única solución posible para el problema. Pero bueno, no vamos a poner A y C pertenecen al mismo tipo, pertenecen a distintos tipos, sino que lo podemos decir, si volvemos a nuestra idea de los puntos débiles, que C diga, porque A ya habló, entonces hagamos que hable C, que C diga A es escudero. Si C dice A es escudero, eso implica, como ya sabíamos, que A y C son de distinto tipo, y entonces de las 4 opciones que teníamos hasta ahora, se nos eliminan 3 y nos queda como única solución posible que A sea escudero, B sea escudero y C sea caballero. Entonces nuestro problema dice entonces que A diga B y C son ambos caballeros, primera pista. Segunda pista, C dice A es escudero. De esa manera ya tenemos armado, no resuelto, sino creado nuestro primer problema de caballeros y escuderos. Después lo redactamos prolijo, lo redactamos bonito, decimos, bueno, en una isla de caballeros y escuderos están A, B y C, viene un turista, A le dice, B y C son ambos caballeros, C le dice A es escudero, o incluso podemos decir, cuidados, A es escudero,
Y entonces preguntamos a qué grupo pertenece cada uno de los tres, y la solución, como ya sabemos, como vimos a medida que lo fuimos construyendo, la solución es que A y B son escuderos y C es caballero. Solución única del problema, que es lo que tiene que tener. Entonces ha quedado todo bonito y prolijo.